Y saludamos hoy, en este martes 23 de julio, a todas las brígidas, con mucho entusiasmo, a Brígida Birgesdotter, conocida como Santa Brígida de Suecia. Fue una religiosa católica, mística, escritora, teóloga sueca, declarada santa por la Iglesia en el año 1391, de la era, obviamente, de la era cristiana, considerada además la santa patrona de Suecia. A todos mis amigos de la colonia sueca en México y en los Estados Unidos, desde esta emisión les enviamos un saludo muy, muy cariñoso. Doña Santa Brígida es la patrona de las viudas. O sea que récenle porque esta es la efectiva. ¿Qué sucede un día como hoy, 23 de julio? En el año de 1808, Fray Melchor de Talamantes entregó al regidor del Ayuntamiento de México, Manuel de Cuevas, su escrito Congreso del Reino de la Nueva España, considerado un documento subversivo por las autoridades virreinales. Empezaban a sonar los tambores de la Guerra de Independencia en nuestro país 2 años antes. Y estamos transmitiendo desde Houston y los Estados Unidos. Pedro Ferriz Dacón está ya en Houston. Adelante, Pedro. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahora sí me escuchan? Fuerte y claro. Ahí estamos. Bueno, pues no sé en dónde me quedé, pero en el año de 1859, Benito Juárez expidió la ley sobre el matrimonio civil en nuestro país. En el año de 1906, un 23 de julio, en Odessa, en el Imperio Ruso, se produjeron los primeros, así se llamaban, pogromos. Pogromos eran como matanzas antisemitas, y esto marcó también en Europa un camino en donde la persecución hacia los judíos se convirtió en una especie de, ¿cómo le puedo llamar? Pues una xenofobia que fue en todo momento señalada en muchas épocas de la historia de Europa. Rusia en 1906 ya marcaba una problemática así, que después se exacerbó con el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. En el año de 1914, Austria le da un ultimátum a Sarajevo, luego del atentado del príncipe Francisco Fernando, que dio inicio, digamos, este día marcó el inicio de lo que fue la Guerra de Trincheras, o la Gran Guerra, o la Primera Guerra Mundial. En el año, en el año 1936, en la Guerra Civil Española, hubo una tragedia. Fíjense que el general Moscardó se negó a rendir el Alcázar de Toledo, sitiado por las milicias republicanas, que le decían, o das el Alcázar de Toledo, o mira quién te pongo en la línea. Y entonces le ponen los republicanos en la línea al general Moscardó, le ponen a su hijo, y padre, y entonces le dice, hijo, padre, estoy aquí tomado por las fuerzas republicanas, y si no cedes al Alcázar de Toledo, voy a ser ejecutado. Y entonces el general Moscardó, en un momento imagínate, o tu hijo, o ceder un enclave que era fundamental para la lucha de ellos en la guerra civil. Y entonces le dice, hijo, nos vemos después. Y entonces se oyó un silencio, un sollozo del lado de la otra línea, y el hijo del general Moscardó le pasó el teléfono a los que lo tenían secuestrado. ¿Sabe usted lo que acaba de hacer? Nos vemos después. Y colgó el teléfono, llevaron al chamaco y lo fusilaron en el paredón. Ese fue, yo creo que uno de los momentos más, la Guerra Civil Española tiene un montón de capítulos que son extraordinariamente violentos y crudos y difíciles y fuertes y todo, pero esta del general Moscardó a mí siempre me ha impresionado muchísimo, porque es una etapa de la guerra civil en donde se ve, por un lado, la convicción de un militar que va por encima de la paternidad. Imagínense ustedes de lo que estamos hablando de un momento realmente dramático de la vida del general Moscardó. Y, bueno,
¿Qué les puedo decir? Imagínate, ahí lo cedes. En 1942, Adolf Hitler aprobó lo que se conoció como la Operación Edelweiss. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, en este mismo año, el ejército alemán hundió a los buques mexicanos que suministraban petróleo primero a Hitler, pero después, por una negociación con los norteamericanos, dijeron, bueno, ya vamos a dejar de surtirle petróleo a los alemanes, que es una parte inconfesable de nuestra historia, y vamos a darle petróleo a los norteamericanos. Entonces venía el Faja de Oro, venía navegando hacia costas mexicanas luego de haberle entregado en Delaware petróleo a los norteamericanos. Y entonces es hundido el barco porque hablaba de la desesperación de Adolf Hitler por tener petróleo, porque tenían que mover a todo, ¿no? A todas las fuerzas, a los Panzers, a la Luftwaffe, a las fuerzas de tierra, todo. Y entonces la operación Edelweiss fue para tratar de encontrar petróleo en la zona de Crimea. Se metían por el Golfo Pérsico y trataban de entrar hacia Rusia por abajo, que estaba descuidada, por arriba, y entonces trataron a través de la operación Edelweiss de encontrar en el Cáucaso alguna forma de petróleo que les permitiera a los alemanes. Sufrieron por petróleo todo el tiempo. Hubo incluso algunas operaciones que fueron paradas porque no tenían gasolina, así de sencillo. Por eso Hitler era tan obsesivo de que se hicieran vehículos que se movieran sin agua, que se movieran como fuera, pero que tuvieran, incluso se empezó a trabajar en el desempeño de las máquinas para que gastaran menos y menos, cosa que obviamente no hubo tiempo en la guerra para que esto se consolidara. En el año 1973 en los Estados Unidos, el presidente norteamericano Richard Milhous Nixon se negó a entregar las grabaciones que se habían hecho en Watergate para espiar al Partido Demócrata. Y este día fue el principio, en 1973, de la caída de uno de los presidentes más poderosos en la historia de los Estados Unidos. Richard Nixon era un animal político, era un hombre tosudo, determinado, fuerte, bravo, y que dijo, esto no lo entrego. Finalmente lo tuvo que entregar porque hubo una orden del Congreso para que esto fuera, y ahí se demostró que Richard Nixon estaba haciendo lo mismo que hizo Peña Nieto durante todo el sexenio, ¿no? Que fue espiar. Allá se le bajó de la presidencia, acá se le mandó a España de vacaciones, luego de que se robó toda la lana que se robó. Pero ven, son, digamos, matices diferentes de la vida y de la política de México y de los Estados Unidos. Así empezamos esta jornada, hoy, martes 23 de julio, aquí desde los Estados Unidos, transmitiendo para México y para la Unión Americana, allá en el piso 40 de la torre del World Trade Center, en una asociación estratégica con Gin Group, y aquí en la capital del petróleo, transmitiendo aquí desde el norte de Houston, en la zona de Woodlands, para todo el país, para México y Estados Unidos. Enviamos un saludo a las 68 ciudades de México, para donde llegamos a través de la radio, de la televisión y el internet, y aquí en los Estados Unidos, en Chicago, en Los Ángeles, en Dallas, allá en Banda 13, en Houston. Les saludamos como siempre, por supuesto, a través del internet, y también decirles y recordarles que a partir del próximo día 1 de agosto, ya para los amigos de la Ciudad de México, para que ya le vayan poniendo ahí en su coche, 92.1 de su radio. Ahí estaremos transmitiendo esta primera emisión central FM Equilibrio, 1 de agosto, 6:45 de la mañana, a 11 de la mañana, tiempo del centro en México, transmitiendo desde la capital de la República Mexicana. 1 de agosto, 92.1. Primera emisión central FM Equilibrio. Faltan 2 minutos para la hora, hacemos un corte y regresamos aquí con un resumen. Las noticias más importantes en esta mañana, hay cosas muy interesantes.